Mándame 100,000 pesos para mi viaje a Europa, dijo mi hermana. Respondí, gánatelos tú. Minutos después, mi madre testeó, paga o lárgate de la familia. Esa noche, presioné, cancelar todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Soy Adelia, tengo 35 años, y para muchos, mi vida es un sinónimo de éxito. Directora de marca en una de las empresas de consumo más grandes de Monterrey. Un apartamento con vistas a la Sierra Madre. Un coche que arranca sin rezar. Una vida que construí pieza por pieza, con sudor y noches en vela, muy lejos del polvo y el silencio del pueblo de Coahuila donde crecí. Ese día, la palabra éxito se sentía como una broma cruel. Estaba en medio de la sala de juntas, presentando la estrategia de marketing trimestral a los directivos de Estados Unidos. La presión era palpable y el aire acondicionado zumbaba, pero yo sentía una gota de sudor recorrer mi espalda. Mi teléfono, en modo de silencio sobre la pulida mesa de caoba, se convirtió en un faro de distracción. No vibraba, no sonaba, pero su pantalla se iluminaba una y otra vez, con una insistencia casi violenta. Traté de ignorarlo, de mantener mi voz firme y profesional mientras hablaba de proyecciones y KPIs. Pero cada destello de luz era un golpe en mi concentración. Cuando finalmente el vicepresidente sonrió y dijo, excelente trabajo, Adelia, sentí que el aire volvía a mis pulmones. La reunión había terminado. Mientras los demás recogían sus laptops y hacían comentarios triviales sobre el tráfico, yo tomé mi teléfono con una sensación de aprensión que conocía demasiado bien. La pantalla estaba llena de notificaciones. La primera, la que lo había empezado todo, era de mi hermana Lidia. Tenía 22 años y la habilidad de hacer que las peticiones más absurdas sonaran como emergencias nacionales. Ade, necesito 100,000 pesos. Ya todas mis amigas pagaron el viaje a Europa de graduación, solo falto yo. Mándamelos, ¿sí? Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. 100,000 pesos. Así, sin un, por favor, sin un, hola, ¿cómo estás? Solo una orden, una exigencia envuelta en una falsa familiaridad. Sentí un calor que me subía por el cuello. La imagen de Lidia, con su sonrisa despreocupada y su vida financiada por mi esfuerzo, apareció en mi mente. Respiré hondo, contuve las 1000 respuestas hirientes que se agolpaban en mi garganta y tecleé una sola frase, fría y definitiva. Gánatelos tú. No pasaron ni 5 minutos. El teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era mi madre, Eloísa. Su mensaje era un torrente de palabras, una obra maestra de la manipulación emocional. Adelia, ¿por qué le hablaste así a tu hermana? ¿No sabes la ilusión que le hace ese viaje? Pobrecita, se va a sentir excluida. Tú que tienes tanto, no seas egoísta con tu única hermana. A ese le siguió el de mi padre, Fausto, siempre más escueto pero igual de afilado. Sé una buena hermana, mi hija. Una buena hermana. No seas egoísta. Las mismas frases que habían usado durante años para justificar cada sacrificio mío y cada capricho de Lidia. Decidí no responder. Apagué la pantalla, guardé el teléfono en mi bolso y me dirigí a mi oficina, intentando recuperar la compostura, la imagen de la Adelia exitosa que todos veían. Pero la paz duró poco. El teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Sabía que no se rendiría. Caminé hacia el ventanal de mi oficina, que ofrecía una vista panorámica de San Pedro Garza García, y contesté. Bueno. Adelia. ¿Se puede saber qué te pasa? La voz de mi madre sonaba estridente, sin rastro de la dulzura fingida de sus mensajes. Mamá, estoy en el trabajo. Te dije que no puedo darle ese dinero. Es una cantidad ridícula. No es ridículo. Es el sueño de tu hermana. Ok,
¿Quieres que sea la única de sus amigas que se quede aquí, como una tonta, mientras las demás se divierten en París? ¿Esa es la clase de hermana que eres? Intenté razonar, una táctica que nunca funcionaba. Mamá, ella tiene 22 años. Puede conseguir un trabajo de verano, ahorrar, planificar. Así es como funciona el mundo. El mundo no tiene por qué ser tan duro. Gritó. Para eso tiene a su familia. Para eso te tiene a ti. Nosotros hemos hecho muchos sacrificios por ustedes. Por ella, la corregí, mi voz ahora un susurro helado. Los sacrificios siempre fueron por ella. Hubo un silencio tenso. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Y entonces, lanzó el golpe final, la frase que guardaba para las ocasiones en que la manipulación no era suficiente. Mira, Adelia. O le pagas el viaje a tu hermana, o te largas de esta familia. Tú eliges. Y colgó. Me quedé de pie, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de línea muerta. El ruido de la ciudad abajo se desvaneció. En la brillante superficie del cristal, no vi a la exitosa directora de marca. Vi a una niña de 16 años con los zapatos rotos. Vi a una joven de 18 comiendo sopa instantánea para ahorrar para sus libros. Vi a una mujer de 35 cuyo valor para su familia se medía en 100,000 pesos. Y en ese momento, en la helada claridad de su ultimátum, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama de sábanas de algodón egipcio, un lujo que me había costado años de trabajo poder permitirme, pero que ahora se sentía como una jaula. El ultimátum de mi madre rebotaba en las paredes de mi mente, cada palabra un eco de una injusticia mucho más antigua. Me levanté y caminé descalza hasta el balcón. La noche de Monterrey se cernía sobre mí, un manto de luces parpadeantes y ruido distante, pero en mi cabeza, yo viajaba 20 años al pasado, a las polvorientas calles de mi pueblo en Coahuila. La puerta de mi museo personal del dolor se había abierto de par en par. El primer objeto en exhibición, un par de zapatos escolares, negros, de material sintético barato. Tenía 16 años. La suela del zapato derecho se había despegado casi por completo, y cada paso era un flap-flap vergonzoso contra el pavimento. Después de la escuela, me encerré en mi cuarto y con una aguja gruesa e hilo para pescar que le robé a mi padre, intenté coserla. El resultado fue un desastre tosco que solo empeoró las cosas. Esa noche, durante la cena, reuní todo mi coraje. Mamá, dije en voz baja, sin levantar la vista del plato de frijoles. Mis zapatos, ya no sirven. ¿Crees que podríamos comprar otros? Mi madre, Eloísa, dejó caer su tenedor con un ruido metálico. Ay, Adelia. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? ¿De dónde quieres que saque para zapatos a cada rato? Su voz era un látigo. Sentí mis mejillas arder. No dije nada más. Durante la siguiente semana, fui a la escuela con los zapatos rotos, metiendo el pie con cuidado para que la suela no se despegara del todo. Pero el fin de semana, mi madre llegó a casa con una enorme caja sonriente. La abrió sobre la mesa de la cocina y de ella sacó una muñeca de porcelana, con un vestido de volantes rosas y rizos dorados. Se la entregó a Lidia, que entonces tenía apenas 3 años y chilló de alegría. Es que le gustó tanto en la tienda, dijo mi madre a una vecina que estaba de visita, con una voz llena de orgullo. No pude decirle que no a mi princesita. Yo miraba desde el quicio de la puerta, sintiendo el agujero en mi zapato, y en mi pecho. Avancé a la siguiente sala del museo. La exhibición se llamaba Educación Superior. En la pared, una foto mía, con 18 años y una sonrisa forzada, parada junto al letrero de la universidad pública. Para llegar allí, tomaba 2 autobuses, un viaje de casi 2 horas de ida y otras 2 de vuelta. Entre clases, trabajaba de mesera en una cafetería mugrienta cerca del campus. El olor a café rancio y grasa se me pegaba en el pelo y en la ropa. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para copias, transporte y, a veces, un café para mantenerme despierta en la biblioteca.
Un día llamé a casa. Papá, le dije a Fausto, intentando que mi voz no sonara desesperada. Este mes los libros de cálculo son carísimos, ¿crees que me puedas ayudar con una parte? Hubo un suspiro al otro lado. Hija, tú sabes cómo está la cosa. El taller no da para más. Tienes que echarle ganas tú sola. Ya estás grande. Le eché ganas. Comí sopa Maruchan durante 2 semanas y compartí los libros con un compañero. Años después, cuando yo ya vivía en Monterrey y empezaba a tener un sueldo decente, Lidia cumplió 16. Mis padres me llamaron, eufóricos. Le compramos una motoneta a tu hermana, anunció mi madre. Para que no ande batallando con los camiones para ir a la prepa, está feliz la pobre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi pequeño apartamento rentado. No sentía enojo, solo una profunda y agotadora tristeza. La vara de medir nunca había sido la misma para las dos. Finalmente, llegué a la última y más dolorosa exhibición, la cuenta bancaria conjunta. Hace 4 años, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando, un llanto histérico que me heló la sangre. Es tu padre, Adelia, el doctor dice que tiene la presión por los cielos, casi le da un infarto. Tiene que dejar el taller, no puede hacer corajes ni esfuerzos. No sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a pagar las medicinas, la comida. La culpa me golpeó con la fuerza de un tren. Yo, viviendo en mi burbuja de éxito, mientras mis padres sufrían. Esa misma semana, fui al banco y abrí una cuenta conjunta. Les dije que era para emergencias, para que cubrieran sus gastos básicos y las medicinas de mi padre. Cada mes, sin falta, transfería una suma considerable, una parte importante de mi sueldo. Era mi penitencia por haberme ido, mi manera de comprar la tranquilidad, de sentir que, a pesar de la distancia, seguía siendo una buena hija. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que los estaba cuidando. Ahora, de pie en mi balcón, con el aire frío de la madrugada en la cara, me di cuenta de la verdad. No era una buena hija. Era una tonta. Una tonta que había financiado un espejismo. Y el ultimátum de mi madre no era un ataque repentino, o era simplemente la factura final de una vida de desigualdades que yo misma había permitido. El sol comenzó a despuntar sobre el cerro de la Silla, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Yo no había pegado ojo en toda la noche. El desfile de recuerdos no me había dejado descansar, al contrario, había avivado una llama que llevaba años contenida. Ya no era tristeza lo que sentía, ni siquiera la rabia ciega de la noche anterior. Era una calma gélida, una claridad cortante como el filo de un bisturí. Durante años, había operado bajo una premisa equivocada, que si trabajaba lo suficiente, si demostraba mi valía, si les daba todo lo que pedían, algún día me ganarían el amor y el respeto que le regalaban a Lidia sin esfuerzo. Pero el ultimátum de mi madre me había abierto los ojos. No había nada que yo pudiera hacer para ganar. El juego estaba amañado desde el principio. Yo no era una hija para ellos, y era un recurso. Un plan de pensiones. Una inversión a la que ahora exigían rendimientos. La decisión que tomé en ese amanecer no fue impulsiva. Fue la conclusión lógica de una vida de evidencia. Fue el resultado de sumar cada zapato roto, cada libro no comprado, cada mentira disfrazada de preocupación. Me senté en el sofá de mi sala, el mismo que había elegido con tanto cuidado y que había pagado en cómodas mensualidades. Tomé mi laptop, la abrí y entré al portal de mi banco. El cursor parpadeaba sobre la pantalla, un pequeño metrónomo marcando el pulso de mi nueva resolución. Navegué hasta la sección de transferencias programadas. Allí estaba, la transferencia mensual a la cuenta conjunta, Familia Martínez, puntual, generosa. Un recordatorio digital de mi ingenuidad. Mi dedo se movió hacia el trackpad. Antes de hacer clic, mi mirada se desvió hacia el pequeño portarretratos digital que tenía en la mesita de centro. Era el único recuerdo familiar que conservaba. Una foto de hacía más de 10 años, en una rara visita mía al pueblo. Lidia era una adolescente, yo una joven veinteañera. Todos sonreíamos a la cámara,
una familia aparentemente normal. Por un instante, una punzada de dolor, la última estocada de la esperanza, me atravesó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si mi madre solo había hablado por el enojo? Entonces, recordé su voz. Fría, calculadora. O le pagas, o te largas. No había enojo en esa voz. Había un cálculo. Un chantaje. Miré de nuevo la pantalla de la laptop. Moví el cursor sobre el botón rojo que decía, eliminar transferencia. Un solo clic. Un cuadro de diálogo apareció. ¿Está seguro de que desea eliminar esta transferencia programada? Mis dedos temblaron, pero mi voluntad era de acero. Hice clic en aceptar. La página se refrescó. La transferencia había desaparecido. Sentí como si una cadena pesada se hubiera desprendido de mi cuello. Pero sabía que no era suficiente. Fui a la configuración de la cuenta. Busqué la opción para desvincular mis otras cuentas de la cuenta conjunta. Un clic. Aceptar. Luego, busqué la manera de eliminar mi acceso y mi nombre de esa cuenta. Requería un par de pasos más, una confirmación por correo. Lo hice todo metódicamente, como si estuviera desactivando una bomba. Finalmente, llegué al último paso. Bloquear cualquier débito futuro proveniente de esa cuenta hacia mis tarjetas. El botón final. Presioné, cancelar. Cancelar. Cancelar todo. Cada clic era un portazo a un pasado de servidumbre emocional. Cada confirmación era una declaración de independencia. No era un acto de venganza, no en ese momento. Era un acto de supervivencia. Estaba reclamando mi vida, mi futuro, mi paz mental. Cerré la laptop. Un silencio profundo llenó mi apartamento. El sol ya estaba alto en el cielo. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar hondo sin que el peso del mundo, o más bien, el peso de mi familia, me aplastara el pecho. Sabía que esto era solo el principio. La tormenta estaba por desatarse. Pero por ahora, en el silencio de mi sala, me sentía libre. Sin embargo, una pregunta persistía, una pequeña semilla de duda que necesitaba ser arrancada de raíz. ¿A dónde había ido a parar todo ese dinero? Detener el flujo era el primer paso. Descubrir la verdad era el siguiente. Y para eso, necesitaba ayuda profesional. Tomé mi teléfono y marqué el número de la única persona en mi familia en la que aún podía confiar, mi primo Íñigo. Íñigo era 2 años mayor que yo, abogado, y la oveja sensata en una familia de dramas y exageraciones. Crecimos juntos, y él había sido el testigo silencioso de muchas de las injusticias que ahora se agolpaban en mi memoria. Era el único que, en lugar de decirme, así son los papás, me había dicho una vez, lo que te hacen no está bien, prima. Esas pocas palabras se habían quedado grabadas en mi mente. Lo llamé esa misma mañana. Íñigo, soy Adelia. Necesito hablar contigo. Es un asunto familiar, pero creo que necesito un abogado. Su voz, siempre calmada, fue un bálsamo. Claro, Ade, ¿estás bien? Te escucho preocupada. Lo estoy. ¿Podemos vernos hoy?, pregunté, sintiendo la urgencia en mi propia voz. Quedamos de vernos para comer en un restaurante discreto en el centro, lejos de las zonas de moda de San Pedro donde cualquiera podría reconocerme. Llegué primero, elegí una mesa en una esquina y pedí un agua mineral. Mis manos no dejaban de juguetear con la servilleta. Cuando Íñigo llegó, me saludó con un abrazo corto y se sentó frente a mí. Sus ojos inteligentes me analizaron por un segundo. A ver, prima, suéltalo, ¿qué pasó? Y lo solté todo. El mensaje de Lidia, la llamada de mi madre, el ultimátum, la noche en vela, el museo de los recuerdos, la decisión de cancelar las transferencias. Hablé sin parar durante casi 20 minutos, un torrente de frustración y dolor acumulado. Íñigo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión seria y concentrada. Cuando terminé, me quedé en silencio, agotada. Él se tomó un momento antes de hablar.
Hiciste lo correcto, Adelia. Ya era hora, dijo con una firmeza que me dio un ancla. Cortarles el dinero era el único lenguaje que iban a entender. Pero tienes razón, esto no se acaba aquí. Se inclinó sobre la mesa. La reacción de tu madre, ese nivel de desesperación por 100,000 pesos, no es normal. Ni siquiera para ellos. Hueles a que hay algo más grande detrás. Una deuda, un problema que no te están contando. Eso mismo pensé, admití. Pero, ¿cómo lo averiguo? No puedo simplemente preguntarles. No tienes que hacerlo, respondió. Esa cuenta conjunta que abriste, sigues teniendo acceso a ella, ¿verdad? Asentí. Sí, aunque ya cancelé todo, mi nombre sigue ahí. No la he cerrado por completo. Perfecto, dijo Íñigo, y en sus ojos vi el brillo del estratega legal. Necesito que me firmes un poder simple. Con eso, puedo solicitar al banco los estados de cuenta detallados de los últimos 4 años. No solo las transferencias, sino cada pago con tarjeta, cada retiro en efectivo. Quiero ver hasta el último centavo. Quiero saber a dónde fue a parar tu dinero. La idea me dio un escalofrío. Era como abrir una caja de Pandora. Una parte de mí tenía miedo de lo que pudiéramos encontrar. Pero la otra parte, la que había despertado esa mañana, ansiaba la verdad, por fea que fuera. Pero, ¿y si se enteran?, pregunté, la vieja costumbre de preocuparme por sus reacciones aún latente. No tienen por qué. Lo haré a través de los canales legales. El banco solo verá una solicitud de uno de los titulares de la cuenta. Es tu derecho absoluto saber qué se hace con tu dinero, me aseguró. Entonces, me miró fijamente, su expresión se suavizó. Sé que esto es difícil, Ade. Pero tienes que dejar de sentirte culpable. La culpa es el arma que ellos usan para controlarte. Te conozco desde que éramos niños. Te he visto trabajar como nadie, sacrificarlo todo. No les debes nada. Son ellos los que te deben a ti una explicación. Sus palabras fueron como un permiso. Un permiso para dejar de ser la hija obediente y empezar a ser la dueña de mi propia vida. Sentí que la última pizca de duda se desvanecía. Hazlo, Íñigo, dije, mi voz firme. Quiero saberlo todo. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio tenso y pesado. Mis padres y mi hermana no llamaron. No enviaron mensajes. Era como si, al cortar el flujo de dinero, yo hubiera dejado de existir para ellos. Lejos de dolerme, ese silencio me confirmó que había tomado la decisión correcta. Usaba ese tiempo para prepararme mentalmente para lo que viniera. El jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Era Íñigo. Tengo los estados de cuenta, dijo, sin preámbulos. Estoy en mi oficina, ¿puedes venir? Salgo para allá, respondí, mi corazón latiendo un poco más rápido. El trayecto a su despacho se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando llegué, su secretaria me hizo pasar de inmediato. Íñigo estaba sentado frente a la enorme pantalla de su computadora, que estaba conectada a un proyector en la pared. La pared blanca estaba cubierta por hileras y hileras de números y conceptos. Parecía el código de una película de espías. Siéntate, me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Prepárate, porque esto es un desastre. Comenzó a navegar por los documentos digitales. Dividí los gastos en categorías para que sea más fácil de entender. Empecemos con lo que llamo, el circo de Lidia. En la pantalla aparecieron decenas de cargos. Pagos recurrentes a tiendas como Zara, Bershka, Pull y Bear. Compras en línea en Amazon y Mercado Libre casi a diario. Cenas en los restaurantes más caros de Saltillo, esos a los que Lidia iba con sus amigas y que luego presumía en sus historias de Instagram. Boletos para conciertos, fines de semana en Mazatlán, tratamientos en spas. Era un flujo constante, un goteo incesante de dinero que sumaba una cantidad insultante. Revisé el Instagram de Lidia de los últimos 2 años, continuó Íñigo, tecleando algo.
Cada foto con ropa nueva, cada viaje, cada cena, coincide con un cargo en esta cuenta. Básicamente, has sido su patrocinadora oficial sin saberlo. Sentí una náusea amarga. Recordé las veces que yo había comido un sándwich en mi escritorio para no interrumpir mi trabajo. Las vacaciones que había pospuesto. Los pequeños lujos que me negaba a mí misma pensando en ahorrar. Todo para financiar un estilo de vida de reina para alguien que ni siquiera se dignaba a darme las gracias. Pero eso no es lo peor, dijo Íñigo, y su tono se volvió más grave. Hizo clic en otra carpeta, los secretos de papá y mamá. La pantalla cambió. Ahora los cargos eran diferentes. Pagos mensuales a la agencia de autos Ford. ¿Un coche nuevo?, pregunté, confundida. Creí que papá todavía tenía su vieja camioneta. Pues parece que se compró una Lobo nueva hace 1 año y medio, respondió Íñigo secamente. A tu salud, por supuesto. Luego, aparecieron los pagos a tarjetas de crédito. Cantidades enormes, pagos mínimos a American Express y Liverpool. Eran deudas que claramente no podían cubrir con sus propios ingresos. Y entonces, lo más alarmante, retiros de efectivo. Cantidades grandes, de 5.000, 10.000 pesos. Siempre en cajeros automáticos específicos. Íñigo abrió un mapa en la pantalla. Todos estos cajeros están ubicados a menos de 2 cuadras de los 2 casinos más grandes de la ciudad, explicó. Me quedé sin aire. ¿Apuestas? ¿Mi padre está apostando? No lo puedo asegurar al 100%, dijo Íñigo con cautela. Pero es una bandera roja del tamaño de un estadio, prima. La gente no saca 10.000 pesos en efectivo a las 2 de la mañana junto a un casino para pagar la despensa. La imagen de mi padre, un hombre que siempre se había jactado de su austeridad y su desprecio por el vicio, se desmoronó frente a mis ojos. Y el golpe final, la mentira que había sido la piedra angular de todo este engaño. ¿Y la salud de mi padre?, pregunté, casi en un susurro. Las medicinas carísimas, las visitas al cardiólogo. Íñigo negó con la cabeza. Abrió otro archivo. Hablé con un amigo que es gerente en la clínica a la que van tus padres. Tu padre tiene hipertensión, sí. Está controlado con un medicamento genérico que su seguro social cubre en su totalidad. No ha tenido una consulta con un cardiólogo privado en más de 5 años. La mentira. La cruel y calculada mentira sobre su salud, diseñada para explotar mi miedo y mi compasión. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ya no era solo una cuestión de dinero, de irresponsabilidad. Era una traición profunda, un engaño tejido con frialdad durante años. Y una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente: si eran capaces de mentir sobre algo así, ¿qué más estarían ocultando? Hay algo más, Íñigo, dije, mi voz apenas un murmullo. Tiene que haber algo más. Esta desesperación, la amenaza, no es solo por las deudas de las tarjetas o por el vicio de mi padre. Es algo más grande. Íñigo me miró, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Estoy de acuerdo. Y creo que ya sé lo que es. Se giró de nuevo hacia su computadora. Los estados de cuenta bancarios solo cuentan una parte de la historia. Para ver el panorama completo, tuve que hacer algo más. Usando mi licencia de abogado, solicité un reporte del buró de crédito a nombre de tus padres. Es peor de lo que imaginábamos, Adelia. La pantalla mostró un documento diferente, uno lleno de gráficos rojos y números alarmantes. Era un historial crediticio, y el de mis padres parecía una zona de desastre. No solo están las tarjetas de crédito al tope y el crédito del auto, explicó Íñigo, señalando diferentes secciones. Eso ya lo sabíamos. Pero aquí está el verdadero problema. Su dedo se posó en una línea que decía, crédito hipotecario, SOFOM. ¿Qué es SOFOM?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es una sociedad financiera de objeto múltiple. Básicamente, son prestamistas no bancarios. La gente acude a ellos cuando los bancos ya no les prestan dinero, porque su historial es demasiado malo. Prestan fácil,
pero sus tasas de interés son criminales. Íñigo continuó. Hace 3 años, tus padres sacaron una segunda hipoteca sobre la casa. No con un banco, sino con una de estas SOFOM. Pidieron una cantidad muy fuerte. Y por lo que veo aquí, su voz se apagó por un momento mientras leía los detalles, llevan 6 meses sin pagar. Están en incumplimiento de contrato. La habitación pareció dar vueltas. La casa. La casa donde crecí, el único patrimonio que creí que tenían. La que mi madre siempre mencionaba con orgullo, diciendo que ya casi era de ustedes. ¿Qué significa eso, Íñigo? ¿Qué pasa cuando no pagas? Significa que el prestamista puede ejecutar la garantía. Significa que les pueden quitar la casa, Adelia. Están en proceso de embargo. Todo encajó. La llamada de mi madre, el pánico en su voz, el ultimátum. Los 100,000 pesos no eran para un estúpido viaje a Europa. Eran una gota de agua en el océano de su deuda, un pago desesperado para intentar detener a los abogados del prestamista, para ganar un poco de tiempo antes de que los echaran a la calle. Habían usado el sueño de Lidia, su capricho más reciente, como una pantalla de humo para ocultar la catástrofe que se les venía encima. Y yo, con mi dinero, con mi trabajo, había sido el parche que usaron para tapar las fugas de su barco que se hundía, sin darme cuenta de que el casco estaba completamente podrido. Sentí una oleada de ira tan pura y fría que me dejó sin aliento. La ira hacia ellos, por su cobardía, por sus mentiras. Pero también sentí ira hacia mí misma. Por mi ceguera voluntaria. Por haber preferido la comodidad de creer sus mentiras a la incomodidad de enfrentar la verdad. Por haberles permitido, durante años, tratarme como una solución y no como una hija. ¿Cuánto deben en total?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Íñigo hizo unos cálculos rápidos. Entre las tarjetas, el coche y la hipoteca con la SOFOM, la deuda total asciende a poco más de 2,5 millones de pesos. 2,5 millones. Una cifra que me resultaba casi imposible de comprender. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, la misma desde la que veía la opulencia de San Pedro. Pero ahora no veía edificios ni montañas. Veía el rostro de mi madre llorando falsas lágrimas, el de mi padre asintiendo en silencio, el de mi hermana exigiendo lo que creía que era suyo por derecho. Mi tristeza se había evaporado. Mi sentimiento de culpa había sido aniquilado. En su lugar, había nacido una resolución de hielo. Ellos habían creado este desastre, pieza por pieza, mentira por mentira. Y habían intentado arrastrarme con ellos. Me giré para mirar a Íñigo. Él me observaba, esperando mi reacción. Ya no se trata de defenderme, Íñigo, dije, y me sorprendió la dureza de mi propia voz. Ahora se trata de enfrentarlos. El viernes por la noche, en lugar de salir a cenar con mis amigas o relajarme viendo una serie, me encerré en mi estudio. Con la ayuda de Íñigo por teléfono, imprimí cada documento, cada estado de cuenta, cada reporte del buró de crédito. Organicé todo en una carpeta negra, con separadores y notas adhesivas. Era el expediente de una traición. Mientras trabajaba, el silencio de mi apartamento era roto únicamente por el zumbido de la impresora. Mis padres y Lidia seguían sin dar señales de vida. Sabía que su silencio no era por respeto a mi espacio, sino por pánico. Debían estar como leones enjaulados, esperando a ver cuál sería mi siguiente movimiento, furiosos porque su cajero automático personal había dejado de funcionar en el peor momento posible. El sábado por la mañana, me levanté antes del amanecer. Me vestí con unos jeans, una blusa sencilla y unas botas cómodas. Nada de la ropa de diseñador que usaba para la oficina. Quería que me vieran como Adelia, no como la directora de marca. Puse la carpeta negra en el asiento del copiloto, llené un termo con café bien cargado y salí a la carretera. El viaje de Monterrey a mi pueblo natal en Coahuila dura poco más de 3 horas. 3 horas de autopista recta, de paisajes semidesérticos que pasaban como un borrón por la ventanilla. No puse música. Quería el silencio. Necesitaba ese tiempo para repasar mi plan, para fortalecer mi resolución.
Con cada kilómetro que me alejaba de la ciudad, sentía que viajaba también en el tiempo. Recordaba esos mismos caminos, recorridos en un autobús destartalado, con el corazón lleno de sueños y la cartera vacía. Soñaba con el día en que pudiera volver en un coche propio, exitosa, y demostrarles a todos, especialmente a mi familia, que lo había logrado. ¡Qué ironía! Aquí estaba, cumpliendo ese sueño, pero el sentimiento no era de triunfo, sino de una amarga determinación. Iba a cerrar un capítulo. El más doloroso de mi vida. Llegué al pueblo poco después de las 11 de la mañana. Las calles tranquilas, el sol pegando fuerte. Todo parecía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Conduje directamente a la casa de mis padres. La casa de 2 pisos en la esquina, la que mi madre siempre describía como el fruto de nuestro esfuerzo. Estacioné mi coche justo enfrente. Respiré hondo una última vez, tomé la carpeta negra y bajé. No toqué el timbre. Usé mi vieja llave, la que no había usado en años pero que aún guardaba en un rincón de mi bolso. La puerta se abrió con un ligero chirrido. Entré. Estaban los 3 en la sala, como si me estuvieran esperando. La televisión estaba encendida en un canal de música, pero el volumen era bajo. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre, Eloísa, fue la primera en reaccionar. Se levantó del sofá, sus ojos enrojecidos. Iba a empezar a hablar, probablemente a llorar, a iniciar su actuación de víctima. Levanté una mano para detenerla. No, dije, mi voz resonando en el silencio. Hoy no. Hoy van a escuchar ustedes. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Dejé caer la carpeta negra sobre la mesita de centro de madera. El golpe seco hizo que los 3 dieran un respingo. Lidia, que había estado absorta en su teléfono, finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de resentimiento. Mi padre, Fausto, que estaba sentado en su sillón reclinable, se enderezó, su rostro una máscara de terquedad. No he venido a pelear, continué, mi voz controlada, sin un atisbo de la tormenta que sentía por dentro. No he venido a escuchar excusas ni a ver lágrimas. He venido a hablar de esto. Abrí la carpeta. Saqué la primera pila de hojas, los estados de cuenta de la tarjeta de débito de la cuenta conjunta. Los esparcí sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja maldita. Empecemos por el entretenimiento, dije, mi tono era el de una auditora presentando sus hallazgos. Casi 200,000 pesos en 2 años gastados en restaurantes, tiendas de ropa, conciertos y viajes de fin de semana. Curiosamente, todos estos gastos coinciden con las publicaciones de Lidia en Instagram. ¿Quieres explicarnos, Lidia, cómo una estudiante de tiempo completo puede permitirse este estilo de vida? Lidia se puso pálida. Abrió la boca para protestar, pero mi mirada la silenció. No tienes derecho a meterte en su vida, saltó mi madre, su voz temblando de indignación. Es su hermana mayor, deberías alegrarte de que pueda disfrutar de su juventud. Disfrutarla con mi dinero, mamá, con el dinero que les daba pensando que era para tus medicinas falsas, repliqué, girándome para enfrentarla. Saqué otra hoja. Hablando de eso. El reporte de la clínica. Hipertensión controlada, tratamiento cubierto por el Seguro Social. Ni un solo ingreso por emergencia cardíaca en 5 años. ¿Fue divertido inventarse una enfermedad para darme lástima? Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. Se llevó una mano al pecho, su táctica habitual para simular un ataque de nervios. Pero esta vez, no me conmovió. Mi atención se centró en mi padre. Él permanecía en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Y tú, papá?, dije, sacando los registros de los retiros en cajeros. Más de 300,000 pesos retirados en efectivo. Siempre de madrugada, siempre cerca de los mismos 2 lugares. ¿Tuviste una racha de mala suerte en las cartas, o es que las maquinitas no estaban pagando bien? Por primera vez,
vi una fisura en su armadura. Un tic nervioso apareció en su párpado. «Tú no sabes nada de los problemas de un hombre», gritó, golpeando el brazo del sillón. «Tú vives en tu torre de marfil en Monterrey, mientras nosotros tenemos que lidiar con la vida real». «¿La vida real?», repetí, mi voz subiendo de volumen. «La vida real es comprarse una camioneta de lujo a crédito mientras se ahogan en deudas. La vida real es mentirle a tu hija durante 4 años, no me hablen de vida real». El ambiente en la sala era irrespirable. Lidia había empezado a llorar, un llanto bajo y patético. Mi madre me miraba con un odio puro. Mi padre respiraba con dificultad. Creían que nunca me daría cuenta, ¿verdad?, continué, mi voz ahora llena de un desprecio que nunca antes había sentido. Creían que podían seguir ordeñándome, que yo seguiría siendo la hija tonta y culpable que paga por todo sin hacer preguntas. Pensaron que podían usarme de escudo para su irresponsabilidad, para su cobardía. «Lo hicimos por la familia», susurró mi madre, como un último y débil intento. «No», grité, y esta vez no pude contener la furia. «Lo hicieron por ustedes, por su ego, por su orgullo, por su incapacidad de aceptar sus fracasos». Usaron a Lidia como excusa y a mí como su banco personal. Pero se acabó. El banco está cerrado. Mi grito pareció romper el último vestigio de su negación. La sala quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por los sollozos de Lidia. «¿Y la casa, papá?», pregunté, mi voz ahora baja y peligrosa. Saqué el último documento de la carpeta, el reporte del buró de crédito, y lo puse sobre todos los demás. Hablemos de la segunda hipoteca. Hablemos de la SOFOM. Hablemos del embargo. Esa fue la palabra clave. Embargo. La cara de mi padre perdió todo el color. Pasó del rojo de la furia al blanco ceniciento del pánico. Mi madre dejó de mirarme con odio y ahora me veía con terror. Lidia levantó la cara de entre sus manos, sus ojos hinchados y confundidos. «Embargo, ¿de qué está hablando?». «Estoy hablando», dije, mirando directamente a mi padre, «de que están a punto de perder esta casa. Estoy hablando de que deben más de 2,5 millones de pesos. Y estoy hablando de que los 100,000 que me pidieron no eran para ningún viaje, ¿verdad? Eran para pagarle a un abogado o a un cobrador que los tiene amenazados». Mi padre se desplomó en su sillón. El hombre testarudo y orgulloso desapareció, dejando en su lugar a un anciano asustado y derrotado. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en mi vida, lo vi llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autocompasión, de alguien que ha sido atrapado. «Fue el taller», murmuró a través de sus manos. «Hace años que no daba. Pedí un préstamo para modernizarlo, pero no funcionó. Luego otro para pagar el primero. Se convirtió en una bola de nieve. No quería que nadie se enterara. No quería que tu madre, que Lidia, que tú, pensaran que había fracasado. Y mentirme era mejor que admitir tu fracaso», le espeté. «¿Usar mi dinero para tapar tus agujeros era más honorable?». Él no respondió. Mi madre se acercó a él, poniendo una mano en su hombro, pero su gesto protector ya no tenía ningún poder sobre mí. «Todo lo que hemos hecho ha sido para mantener a esta familia a flote», dijo ella, su voz un hilo. Escuché sus palabras, las palabras de un hombre quebrado y una mujer cómplice. Pero no sentí compasión. Era demasiado tarde para eso. La herida era demasiado profunda. Habían tenido 4 años para decirme la verdad. 4 años de oportunidades para tratarme con un mínimo de respeto. En lugar de eso, eligieron la mentira, el engaño y el chantaje. Me quedé mirándolos por un largo momento. El cuadro era patético, mi padre llorando, mi madre intentando consolarlo, mi hermana mirándolo sin comprender la magnitud del desastre. Eran 3 extraños. 3 personas unidas no por el amor, sino por un pacto de secretos y deudas. Recogí mis papeles lentamente, metiéndolos de nuevo en la carpeta. El propósito de mi visita estaba cumplido. «Es demasiado tarde para excusas», dije, mi voz tranquila de nuevo.
La vida que construyeron sobre mis mentiras y mi dinero, se acabó hoy. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Adelia, espera, suplicó mi madre. No me detuve. Abrí la puerta y salí al sol brillante del mediodía. Antes de cerrar, me giré y miré a Lidia por última vez. Yo solía pensar que si te daba todo, me querrías, le dije, mi voz desprovista de emoción. Pero me equivoqué. Solo te enseñé a exigir. Buena suerte con la vida real. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el sonido de su mundo derrumbándose. Los meses que siguieron a esa confrontación fueron extraños. Por un lado, mi vida personal en Monterrey se volvió increíblemente pacífica. El teléfono ya no sonaba con demandas urgentes. Mi cuenta bancaria crecía sin las transferencias mensuales que la desangraban. Podía concentrarme en mi trabajo, salir con mis amigos, e incluso empecé a planear unas vacaciones para mí, algo que no había hecho en años. Era una calma casi antinatural, como el silencio que sigue a una gran tormenta. Pero sabía que, a 3 horas de distancia, la tormenta para ellos apenas comenzaba. Cumplí mi palabra y no los contacté. Bloqueé sus números, aunque nunca intentaron llamar. La única conexión que mantenía era a través de Íñigo, quien me mantenía informado de la situación de manera objetiva, como un abogado informando a su cliente. Lo primero que sucedió fue que los cobradores, al no recibir el pago desesperado que esperaban, aceleraron el proceso legal. La notificación de embargo llegó a su puerta. La noticia corrió como la pólvora por el pequeño pueblo. Un día, recibí una llamada de mi tía Amparo, la hermana de mi madre. Su voz estaba llena de una indignación ensayada. Adelia, sobrina, ¿cómo es posible? Tu propia familia, ¿los vas a dejar en la calle? ¿No tienes corazón? Tu madre está destrozada, no deja de llorar. Tu padre no sale de su cuarto, esto los va a matar. Escuché su monólogo sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente respondí. Tía, ellos crearon su propia situación. Yo no soy responsable de las decisiones de otros adultos, y colgué antes de que pudiera replicar. Fue la primera de varias llamadas de la familia voladora, parientes que nunca se habían preocupado por mí pero que ahora se sentían con el derecho de juzgarme. Aprendí a colgarles rápidamente. Un par de meses después, Íñigo me envió un enlace a una página de bienes raíces local. Era un anuncio. Se vende por remate bancario, decía el encabezado en letras rojas. Y debajo, una foto de la casa de la esquina. Mi casa de la infancia. Verla así, expuesta, tasada, con un precio de liquidación, me provocó una sensación extraña. No era alegría, no era satisfacción. Era el sentimiento pesado y definitivo de un final. Como ver una lápida. El golpe final llegó a través de una publicación en Facebook de una prima lejana. Era una foto de mis padres y Lidia mudando cajas a la parte trasera de una camioneta prestada. Se mudaban a un pequeño apartamento rentado en las afueras del pueblo. La casa, el coche de lujo, todo el teatro que habían montado durante años, se había desvanecido. En la foto, mi padre se veía más viejo, encorvado. Mi madre tenía una expresión amarga. ¿Y Lidia? Lidia parecía perdida. La princesa había sido destronada, y no sabía cómo vivir fuera del castillo. Cerré la laptop. No sentí lástima. No sentí culpa. Sentí un profundo alivio. El alivio de saber que el ciclo se había roto. Su caída no era mi victoria, pero su independencia forzada era mi liberación. Habían construido una prisión de deudas y mentiras, y durante años, me habían usado como un barrote más de esa celda. Ahora, la prisión se había derrumbado, y yo, por fin, estaba fuera. Pasaron 6 meses más. El otoño dio paso al invierno. Mi vida en Monterrey había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por mis propias decisiones y deseos, no por las crisis de otros. Invertí una parte del dinero que había ahorrado y me inscribí en un curso de sommelier, un capricho que siempre había querido darme. Empecé a salir con un arquitecto que conocí en una cata de vinos, un hombre tranquilo y seguro de sí mismo que encontraba mi independencia fascinante,
no amenazante. Un día, mientras tomaba un café con Íñigo, le pregunté por ellos. Hacía tiempo que no hablábamos del tema. ¿Sabes algo de ellos?, pregunté, mi tono era más de curiosidad que de preocupación. Íñigo asintió. Poco. Sé que tu padre consiguió un trabajo de medio tiempo como velador en una fábrica. Tu madre a veces ayuda a una vecina con la limpieza para sacar un extra. La vida que tienen ahora es modesta, acorde a sus ingresos reales. ¿Y Lidia?, pregunté. Esa era la pregunta que más me intrigaba. Íñigo sonrió levemente. Lidia es la que más ha cambiado. Consiguió un trabajo de tiempo completo como vendedora en una tienda departamental en Saltillo. Vive con una amiga para compartir la renta. El otro día, una prima me contó que la vio en el centro comercial. Dice que se ve cansada, pero que por primera vez, parece, adulta. Unos días después de esa conversación, mientras navegaba sin rumbo por Instagram, me topé con su perfil. Ya no era privado. Entré. Sus fotos habían cambiado. Ya no había selfies en restaurantes caros ni presumiendo ropa nueva. En su lugar, había fotos de su gato, de paisajes tomados desde la ventana de un autobús, de su uniforme de trabajo. Y la última publicación me detuvo. Era una foto de un plato de pasta, de aspecto sencillo, casero. El texto que la acompañaba era corto, cansada pero feliz. Almohadilla hecho en casa. No era una disculpa. No era un reconocimiento de su error. Pero era algo. Era el atisbo de una vida real, construida con esfuerzo propio. Quizás, solo quizás, estaba empezando a entender. Cerré la aplicación. No sentí la necesidad de darle me gusta ni de comentar. Su viaje ahora era suyo, y el mío era mío. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Fui de compras sola, sin un propósito específico. Entré a una boutique de lujo y vi un bolso de piel, una pieza hermosa y atemporal que costaba una pequeña fortuna. En el pasado, lo habría admirado y me habría alejado, pensando, este dinero podría servirle más a mis padres. Pero esta vez fue diferente. Lo tomé, sentí su peso, admiré su artesanía. Caminé hacia la caja y lo pagué. Sin culpa. Sin dudar. Por la primera vez, el dinero que ganaba se sentía completamente mío. Al salir de la tienda, con la bolsa en mi mano, no sentí la emoción de la compra, sino una profunda sensación de paz. Había perdido a la familia que creía tener, la que había intentado salvar y comprar desesperadamente. Pero en el proceso, me había encontrado a mí misma. Había aprendido que los límites no son un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Y que el amor verdadero no llega con un precio adjunto. Corté todos los lazos y los dejé enfrentar las consecuencias de sus actos. Mucha gente, como mi tía Amparo, diría que soy una hija desalmada. Pero a veces, para salvarte a ti misma, tienes que aceptar ser la villana en la historia de alguien más. Me equivoqué.